En todo caso, la pregunta que tenemos esta noche en nuestra cuenta de Twitter, @políticoscdn37, vamos a estar leyendo sus comentarios, 140 caracteres, si se pasan no importa, envíen 2 o 3. Esto no es una pregunta que se hace Noticias entre Políticos porque nos provoca. Esto del Pacto Nacional para escoger a los miembros de la Junta, del Tribunal Superior Electoral y de las Altas Cortes es una propuesta de Fidel Santa Ana, y los diputados del PRM respaldan esa solicitud de un pacto nacional para escoger a los miembros. En todo caso, ¿piensan ustedes, están de acuerdo con esta estrategia, por decirlo de alguna manera, esta solicitud? ¿Cuáles son los pactos, Catherine, que se hacen en Canadá, en Francia, en Dinamarca, en Noruega, para elegir los jueces de las altas cortes? No. Hay un pacto que está por encima de eso, y es el de la responsabilidad de cumplir con el deber que le asigna la Constitución a los órganos y organismos del Estado. Yo pienso que esos eufemismos, esos subterfugios, lo que hacen es hacerle, aunque sean bien intencionados, le hacen daño al proceso. No hay que enseñarle a nadie lo que es un perfil de un magistrado. Eso no hay que enseñárselo a nadie, al menos a nadie que esté en la palestra pública, en los puestos de dirección de Principalía de la Nación. Si el oficialismo se hace unas altas cortes, como se dice en latín, su misura, a su medida, la sociedad en pleno tendrá que reclamarle y pasarle factura. En el mejor de los casos, lo único más aberrante a que un grupo se haga con el control absoluto de unos organismos del Estado es que unos grupúsculos, en nombre de la colectividad, del país y de los partidos políticos, vengan a validar cualquier intento que tenga unilateralmente una facción del Estado para ellos coger su cuota, su tajada, porque eso entonces será el catalizador perfecto para que el poco de combustible que le queda a nuestra democracia se esfume. Yo estoy absolutamente en contra de esos llamados pactos. Está muy claro de quiénes son las atribuciones, está más que claro, y si no, está cuasi a la vista lo que es el perfil de lo que debe ser un magistrado, razón por la cual pudiéramos eventualmente refrescar la memoria, tal vez tallar, delimitar cuál es el perfil, y que esa dependencia estatal, que es el Senado, tome sus decisiones en función de lo que ellos consideren. No debe venirse ahora ni a teledirigir a ese organismo, y mucho menos a erigirse como maestro de escuela frente a 32 personas que tienen o deben tener o están llamados a tener claridad política, deben tener noción absoluta de cuáles son sus atribuciones y sentido común, claro, al servicio de la mayoría, al servicio del Estado Dominicano. Mira, yo considero que los últimos pactos que la sociedad ha estado escuchando es el Pacto por la Educación, que ya fue firmado y que lo establece la misma Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, el Pacto Eléctrico, que se está trabajando en un proceso de consulta y de poner claro los diferentes intereses de los sectores, y el Pacto Fiscal, que todavía no se ha iniciado. Fuera de estos pactos que tienen que ver con temas fundamentales del país, el último que yo recuerde que tiene que ver con el tema político y con la democracia fue precisamente en el año 1994, el Pacto por la Democracia, que fue producto de una crisis política, una gran crisis política que se dio en esa campaña electoral. Sobre esa base, ese Pacto por la Democracia pues parió acuerdos entre los partidos políticos para resolver una crisis. La República Dominicana actualmente no está en una crisis política. Fuera de las impugnaciones y los procesos que se dieron de reclamaciones de la oposición, que están incluso fundamentados no solamente en la Constitución, sino en la ley electoral y también en la que crea el Tribunal Superior Electoral, la República Dominicana juramentó legalmente
cada uno de los funcionarios electos, 4.103 funcionarios, desde el presidente de la República hasta el regidor o como le llaman, el vocal de un distrito municipal. Incluso los representantes de los partidos políticos de oposición se juramentaron todos en ese proceso que se dio el 16 de agosto. Entonces ya ahí está legitimado todo el proceso democrático. Lo que nosotros no queremos es que desde el punto de vista de esa petición que por un lado hace Fidel Santana, que pertenece a uno de los partidos de oposición y que respalda y tiene que respaldarlo precisamente la dirigencia del PRM encabezado por su cúpula, es que se sustituya lo que establece la Constitución y las leyes. Ningún pacto, ninguna comisión externa estará por encima de lo que la misma Constitución establece en cuanto a la selección de unos miembros que deben, vuelvo y repito, lo hemos discutido en este programa, tener la meritocracia, el perfil, la credibilidad, la honorabilidad para ocupar esos altos cargos que toda la sociedad demanda, pero que no puede ser sustituido por otro ente fuera de lo que es el Congreso Nacional, en el caso de lo que aplique para el Congreso, y el Consejo Nacional de la Magistratura, donde están representados los demás partidos políticos. Entonces, en definitiva, nosotros creemos que debe dejársele que el Senado, por un lado, y el Congreso por el otro, y el Consejo Nacional de la Magistratura cumplan con la Constitución, cumplan con las leyes, porque en todos los países del mundo es un ente político que designa a estos altos miembros y las figuras que ellos representan. Bueno, a mí me gustaría hacer una precisión. Obviamente que la elección de los miembros de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral, de las Altas Cortes, es una responsabilidad constitucional que tiene el Congreso de la República, y en ese sentido es el Senado quien tiene esta facultad. Y eso nadie lo está cuestionando, ni nadie está planteando que lo haga ahora otra instancia, porque esto requeriría una modificación de la Constitución. Lo que se está planteando es que lo que ha sido tradicional en el país, que estos integrantes de las altas cortes son distribuidos entre los diferentes partidos políticos que controlan el Congreso de la República, y que hemos visto las consecuencias negativas que esto tiene para la democracia, para la institucionalidad, para el desarrollo del país, cambie la metodología. ¿Y por qué esto es importante? Porque lo que se está planteando es que el Senado, que tiene la facultad y tiene además los recursos económicos, pueda generar un proceso de evaluación independiente. Esos criterios que se han planteado de la meritocracia, de que sean personas que tengan las condiciones morales, las condiciones éticas, que tengan la responsabilidad de poder asumir esta función, se evalúen en base a criterios establecidos por una comisión independiente, una comisión que esté avalada por también acreditaciones y certificaciones que permitan que el país tome confianza, como lo planteó Jacques Attali en el documento para que se aplicara la Estrategia Nacional de Desarrollo del aprobada en el 2012, donde él señala que uno de los elementos fundamentales para lograr un país cohesionado es que haya confianza en sus instituciones. De esta forma, el Congreso de la República podría generar confianza en el proceso que va a desarrollar, y que las evaluaciones que se realicen de los candidatos que se propongan son evaluaciones que realmente son fiables y son confiables, y que no se va a elegir al final por un pacto que se distribuyan entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso esos representantes, porque eso no contribuye a mejorar la calidad de la democracia ni la institucionalidad del país. Eso es lo que estamos planteando algunos. Con el tema de los pactos, yo creo que hay que tratar de no seguir relajando estos temas. Los 3 pactos que acordamos en la Estrategia Nacional de Desarrollo tenemos que cumplirlos.
hemos avanzado en uno, hemos avanzado, que fue el que se firmó, el de educación. Hay que seguir cumpliendo lo que se pactó, lo que se estableció en ese pacto, que no todo está cumplido, y los otros dos aún no los hemos ni siquiera firmado. Es el pacto por en el sector eléctrico y el pacto en el tema fiscal. Entonces no nos demos un nuevo pacto que no lo vamos a cumplir, sino que realmente avancemos en presentando propuestas que metodológicamente contribuyan a mejorar la calidad de la democracia en nuestro país. Yo les invitaba a que miráramos el panorama internacional y mencioné al azar países que se destacan por tener algunos niveles importantes de solidez institucional y de democracia. Ahora, hagamos el ejercicio inverso. ¿Alguien podía, señores, señalar a Ángel María Liz, o a César Estrella Sadalá, o a Froilán Tabar? Entonces, aquí se pueden elegir personas decentes, íntegras, formadas, correctas, que ocupen y que vayan a los puestos de principalía a hacer una labor equidistante, una labor intelectualmente sólida, una labor con responsabilidad. No es cierto que tiene que ser esto una crisis. No es cierto que el país se va a acabar. Por supuesto que podríamos entrar en una vorágine importantísima de un mayor descontento si unilateralmente se eligen unas personas intentando imponerle que por demás, cumpliendo con sus atribuciones constitucionales, cada una de las figuras, ya sea el Consejo o el Pleno del Senado. En adición a ello, y por eso quiero insistir tanto en esto, lo único que yo veo más aberrante que unilateralmente un grupo decida sobre ello, revestido de toda su legalidad, pero ilegítimo, es que se pongan a una pequeños grupos de diferentes organizaciones para, en nombre de la pluralidad, la gobernabilidad y el equilibrio, querer pasarle de contrabando a la mayoría de la población, a la mayoría de la sociedad, unos jueces que no representen sus intereses colectivos, por supuesto, unos jueces que no sinteticen las esperanzas de una justicia equilibrada, una justicia que no tenga compromisos con partidos políticos. Yo me decanto porque la justicia no tiene nada que ver con los partidos políticos, y eso es norma en la práctica totalidad de los países que tienen niveles robustos y que exhiben niveles robustos de democracia o que aspiran a tenerlo. No tiene nada que ver la justicia con la política. Dejemos a los jueces y a los magistrados en su estamento y los políticos dediquemos a regentear la cosa pública que tanta brega nos da, por Dios. Pero yo entiendo, por ejemplo, cuando se apela a un pacto es porque hay una estrategia o una problemática que permite con ese pacto ir resolviendo problemas acumulados de mucho tiempo y hacia futuro. Es decir, el tema de educación no se va a resolver de la noche a la mañana. Muy bien decía Guadalupe, bueno, se firmó un pacto por la educación, pero el hecho de la firma del pacto no quiere decir que se van a resolver todos los problemas, porque eso requerirá tiempo, porque el mismo pacto de la educación establece gradualidad y plazos en cada una de las políticas públicas que se están firmando y comprometiendo todos los que participan en ese pacto y que lo convoca el Consejo Económico y Social. Así pasará con el energético, que ha habido problemas con poner de acuerdo en diferentes aspectos los intereses, y el pacto fiscal. Pero trabajar un pacto para algo que en 2 meses ya la parte mediática y el problema va a ser solucionado. Es decir, el mismo presidente del Senado, Reinaldo Párez Pérez, indicó que tiene hasta 2 meses constitucionalmente para elegir a los miembros de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral. El Senado va a hacer su trabajo en esa selección, en el reclutamiento, en los perfiles y todo lo que tiene que ver con la evaluación y la selección. Pasado este tiempo, que ya se han
sean electos o seleccionados estos miembros, en el caso de la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, que es quien lo elige el Senado de la República, porque lo demás pertenece al Consejo Nacional de la Magistratura, ¿cuál será la validez de ese pacto? Entonces yo creo que lo del pacto no tiene sentido desde el punto de vista que una vez establecidos esos plazos, pues ya la parte mediática, la presión y la intención de negociar, no acordar, sino negociar lo que en la práctica la representatividad y el soberano no le dio en las elecciones, no creo que tenga mucho sentido. Yo por último quisiera decir que desvirtuar la figura o el deber que tienen esos jueces, porque condicionando unos criterios de elección se está desvirtuando el mandato constitucional. Yo no pienso que tiene nada malo, yo lo que pienso es que simplemente no hay espacio para ello. La Constitución no dice que a partir de unos candidatos preseleccionados ellos van a tener que sancionar los mismos, no, elegirlos. Pero a mí me luce que estamos frente a la dicotomía perenne de República Dominicana, en donde siempre le damos importancia a lo urgente y no a lo importante. Lo urgente ahora es salir y esto en estos 2 meses y resolverlo. No. Lo importante es, no importa que sea el último día en el último minuto, que la conformación de esas llamadas altas cortes sea una conformación que se parezca de manera cuasi exacta a lo que la gente tiene, la esperanza albergada de que no sea nueva vez una estructura que al menos huela parcializada. Mira, es que a mí me parece que el país no puede seguir con el borrón y cuenta nueva. No es posible que iniciemos un proceso de elección de la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, y que el Congreso de la República no asuma su responsabilidad de fiscalización. No es posible que no haya ninguna instancia en este país que no pida cuenta sobre los 39 millones de dólares, 39 millones ciudadano y ciudadana, son más de 1.700 millones de pesos que se utilizaron en comprar unos equipos para que tuviéramos las mejores elecciones, las más eficientes, que a las 10 de la noche del 15 de mayo se iban a saber cuáles eran los 4.200 candidatos que habían sido electos por el voto popular, y que este país duró más de 3 meses esperando los resultados definitivos, que aún hay todo un conjunto de temas que están en el propio tribunal que no han sido resueltos, que se despacharon muchísimos casos en un solo día y no ha habido rendición de cuentas. O sea, los jueces de la Junta Central Electoral tienen que rendir cuentas sobre eso, porque es dinero público. Esos 39 millones de dólares no fueron del bolsillo personal de ninguno de los 5 jueces, fue el dinero con el que los ciudadanos pagan sus impuestos, y con eso fue que se compraron esos equipos, que está reconocido por los organismos internacionales que vinieron a hacer la observación electoral, incluso del que la Junta, el presidente de la Junta Central Electoral fue su presidente en el último año, y que aquí se organizó un evento internacional. Esos organismos reconocen que realmente esos equipos no funcionaron. Ahora, ¿por qué no se toman medidas? La Junta no ha tomado ninguna medida, pero el propio Congreso de la República no ha asumido su responsabilidad de fiscalización. Entonces, un país así no puede generar confianza, un país así no se puede creer en sus instituciones, ni tampoco en pactos que dejen de lado esos reclamos para ponerse ahora de acuerdo en cuáles de los jueces me van a poner a mí para yo no quedar fuera del pastel. Eso es lo que hay que cambiar en el país. Bueno, vamos a ir a comerciales. Al regreso hablamos de ese nuevo decreto, nueva designación, y permanece Héctor Valdés Albizu en el Banco Central. Ya regresamos.